Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches a todos también. Bueno, excelente. Acá con mucha alegría de poder comenzar esta entrevista. Muchas Vamos gracias. a comenzar presentándonos. Mi nombre es Jonathan Preciado, de Educani del criadero León de Fuego de Pastores Belga Malinois. Esta noche tenemos el gusto de estar con Juan Carlos Prieto de Goeneche Malinois y presidente de la Asociación Colombiana del Pastor Belga. Sin más preámbulos, también vamos a decir que médico veterinario y quien gracias a Dios pues impulsó todo esto de la asociación para que hoy en día sea una realidad. Entonces, bueno, comenzar por darte las gracias, Juan, por toda tu gestión, por este tiempo y por este espacio para que podamos conversar y para que podamos conocer un poco de la historia del pastor belga en Colombia. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Gracias por la presentación y cuando quieras. Bueno, Juan, la pregunta más importante, ¿cómo empezó este amor por los animales, por los perros, y qué te llevó a convertirte en médico veterinario? Bueno, yo tuve una... mm, eh, personas que de la familia no eran muy perreras, pero mi madre siempre me inculcó el tema de de estar con perros, y llegaron perros a la casa. Digamos que en ese sentido empezamos a tener perros desde muy niños. Y por ahí alrededor de los 17 años tuvimos un problema con un animal, una pincha que tuvimos en aquel momento. Tuvimos que hacerle una operación, una histerectomía, y en la operación, digamos que no pudo salir de la operación. Eso en ese sentido me quedó un poco marcado a mí, pero yo ya estaba saliendo del colegio y la idea es, iba a presentarme a hacer a carrera de medicina humana. Y entonces, como pasó esto con el animal, me atrajo el tema de lo que había sucedido con el perro, o con la perra en ese momento, y me inscribí en veterinaria. Eso realmente fue el cambio aquí, la dicotomía, o de humanos o veterinaria, y me fui a trabajar con veterinaria. Me decidí allí. Qué bueno, y qué bueno porque si no, no hubiéramos llegado a esto que estamos haciendo el día de hoy. Correcto, sí, señor. Y bueno, ¿ya en qué momento empiezas dentro de esta trayectoria de la veterinaria a enfocarte también en temas de adiestramiento, en enfocarte como en el tema de la crianza del pastor belga? Y ahí va como una pregunta compuesta y es, ¿por qué escogiste esta raza? ¿Por qué de las cuatro variedades que tiene el pastor belga dijiste Malinois? Bueno, yo tuve la oportunidad o la fortuna de poder, bueno, de haberme ido a vivir a Cali. En Cali es donde realmente conozco la raza, por intermedio de unos amigos, eh, los cuales en aquel momento, pues digamos que no éramos amigos en ese momento, realmente nos hicimos amigos a partir de esta situación. Y es que un amigo que sí me conocía, que yo tenía otros animales, tenía huskies, tuve otro tipo de razas, tuve muchas razas, tuve huskies, tuve pugs, bueno, pero en aquel momento tenía huskies y se había muerto un husky que tenía, el último husky que tuve, era un macho y me regalaron un cachorro de pastor alemán. Él es un sotenista, se llama Guillermo Barrios, es un gran amigo de hace muchos años, casi 30 años de ser amigos, igual que otros amigos allí. Me dijo, mira, me mandaron un correo electrónico que están invitando a hacer un taller de búsqueda y rescate con perros. Y me llamó la atención. Entonces yo me fui con mi cachorro de pastor alemán a ese taller de búsqueda y rescate con perros de la estaba funcionando en Cali, y allí conocí el pastor belga, porque fue varias gente de otras ciudades, y de allí en Cali ya había un amigo que tenía una pastor belga cachorra también. Entonces, dentro de los que estaban en el seminario de búsqueda y rescate con perros, estaba el colega, el doctor Rodrigo Paniagua, que es uno de los impulsores de la variedad en el país. Y hablando con él, nos hicimos pues, amigos con otras personas, entre ellos Álvaro Osorio, John Jairo Botero, y empezamos a hablar y a comunicarnos entre todos, y allí, digamos que me empezó a gustar la raza.
Entonces Rodrigo en algún momento, y bueno, me dijo, en algún momento te va a llegar un perro y cuando sea un perro yo te lo doy de mi crianza. Pasó el tiempo, yo seguí trabajando búsqueda y rescate con perros, con el pastor alemán, aprendiendo sobre adiestramiento, porque empecé a trabajar esta parte. Yo trabajaba en una parte comercial, yo era representante de ventas de una empresa, vendiendo productos veterinarios para avicultura, porcicultura, ganadería. Y cuando dejaba de trabajar, me iba a entrenar con el perro y con Álvaro y con John Jairo. Bueno, Rodrigo vive en Manizales y de vez en cuando íbamos a Manizales. Entonces, cuando llegó el año 2000, finales del 2000, que fue lo del taller de adiestramiento, Rodrigo, la siguiente camada que tuvo, me dijo, para la próxima exposición de perros te voy a llevar un cachorro. Y yo quedé así como, plop. Le dije, bueno, listo. Entonces llegó el cachorro alrededor de ese año y ahí empecé con este macho. Infortunadamente tuve una situación personal, tuve que salir del perro. El perro resultó, bueno, llegando a Costa Rica en el tema de haciendo búsqueda y rescate con la Cruz Roja costarricense. Allá terminó el perro y vivió todos sus años allí en Costa Rica. Y pasaron 4 años largos que seguí trabajando, aprendiendo sobre adiestramiento con Álvaro, con John Jairo, con otro grupo de personas. Invertíamos dinero, comprábamos en aquel momento o VHS o CDs, que empezaron a hacer los CDs, y comprábamos CDs para poderlos ver de adiestramiento y nos sentábamos un martes a esta hora y salíamos a las 11 de la noche de ver 30 minutos nomás o 20 minutos nomás, porque era todo en inglés, y entonces devuélvalo, adelántelo, qué dijo aquí, qué está haciendo acá, para poderlo traducir, porque venía todo en inglés. Y así aprendimos, digamos, visualmente, y lo que veíamos visualmente lo trasladábamos los fines de semana, trabajábamos sábados o domingos con los perros y aplicábamos lo que veíamos entre semana en los videos. Y Álvaro, pues una persona que ya había venido de España, de trabajar con Bocalán, tenía un poco más de experiencia en el tema de adiestramiento, digamos que fue en ese momento quien nos colaboró en el tema de ir enfocándonos en esto. Entonces, en principio fue un hobby, ¿sí? Para mí fue un Oiga, hobby. pero qué buen plan todo eso, como dedicaban el tiempo, Sí, estructuraban las cosas. un martes o un jueves y, no sé, comprábamos medio pollo, por decir así, una Coca-Cola y nos sentábamos a ver videos y hablar sobre eso, y después, bueno, aquí hay otra cosa. No solo era el tema de videos de adiestramiento, sino que también empezábamos a hablar de los eventos mundiales, de las cosas que hacían en el exterior y a empezar a mirar perros, trabajos, personas, gente, a hablar de Gottfried Dilthey, empezamos a hablar de Wallace Payne, empezamos a hablar de Dave Kroger, a hablar de Peter Chen, empezamos a hablar de Iván Balabanov. Claro que pasó el tiempo. Y una persona que creaba Labrado de Vallejo, él le interesó el trabajo, el entrenamiento con perros, eh, del creador de Pau. Y de allí, de esa camada, yo tuve mi primera experiencia de los perros. Entonces, digamos que los perros, yo no fui a escogerlos, entre comillas, yo no fui a, sino llegaron, ¿vale? Entiendo, Juan. Juan, ahí me sale otra pregunta. Tú nos cuentas que fueron muchos años de preparación para tener un pastor belga y que después de que aparentemente ya había llegado, fueron otros 4 años más. Ahí mi pregunta vendría a ser, ¿sentiste la diferencia en trabajar un pastor belga en ese momento a lo que habían sido todos los otros perros que habías llegado a trabajar? Sí, el cambio es como, digamos, es exponencial, ¿no? O sea, porque aparte de eso, eh, digamos que tanto el macho en el principio, o sea, el primer macho, me enseñó, digamos, que en parte a ser un poco más hábil, aunque ya tenía el pastor alemán al tiempo, y estaba entrenando a los 2 perros al tiempo, pero tenía que ser un poco más hábil, o sea, más rápido, más dinámico. Entonces, eso me ayudó el primer perro. Cuando ya llegó la segunda perra, que se llamaba Bullet, como se llama la otra perra que tengo ahora, que precisamente se llama igual, eh, Bullet era una perra muy rápida, muy rápida. Entonces tocaba trabajar con ella mucho.
con chispa. Entonces me ayudó mucho a desarrollar las habilidades para poder decidir qué hacer con el perro y en el momento de trabajar. Entonces, claro, la diferencia fue bastante alta porque tenía un pastor alemán que no tenía un gran impulso y trabajar con algo que me pedía, me exigía, me demandaba trabajo, tiempo y conocimiento, ¿no? O sea, conocer, saber qué hacer en ese momento. Esa es la Tú gran aquí, diferencia. tú aquí estabas trabajando con las primeras líneas de sangre del pastor belga que estaban acá en Colombia, ¿verdad? En principio sí, que eran las de Rodrigo. Rodrigo fue una de las personas que, a ver, te hago un resumen. Eh, hablando de la variedad por ahora, ¿no? O sea, digamos, pero te hago un resumen general. La raza pastor belga llegó hace 50 años al país, ¿listo? Digamos, hablando desde los registros oficiales que tiene el Club Canino Colombiano. ¿Cuál Y el fue la primer primer ejemplo, variedad? ¿Cuál fue la primer variedad? llegó un perro de variedad que está registrado como Groenendael, pero resultó siendo un Tervuren. Mm, Haciendo la investigación que hicimos, que estamos próximamente, precisamente, en sacar a la venta un libro sobre la historia de la raza, aprovecho de una vez para que lo sepas, haciendo la investigación, dentro de los datos que conseguimos, y encontramos que en ese momento el, estaba escrito, trajeron el ejemplar de Estados Unidos, estaba escrito como Grunendahl, pero empezando a leer y a investigar las líneas de sangre, resultó siendo un Tervuren. Pero sí tenía un Grunendahl en la línea de sangre. ¿Me hago entender? O sea, sí ok. había un Grunendahl allí. Entonces el perro cuando lo registraron decía que era un perro plomizo y cervato. O sea, era gris, gris negruzco y cervato. O sea, no era totalmente negro, sino más bien como en esa variación de pelo, era más oscuro, claro, o sea, más plomizo, negro plomizo, registran como Grunendahl, pero era un Tervuren, ¿vale? Entonces, Ok. alrededor del año 75. Entonces, eso hace 50 años. Después llegaron, en los siguientes años llegaron de otras variedades, Grunendahl ya negros como tales, alrededor de los años 80. El primer Malinois que llegó al país, que está registrado en el Club Canino, llegó alrededor de los años 80. Era un perro de línea de hijos de perros de Poitou. El papá era, o sea, el papá era padre de mamá y papá del mismo perro. Entonces era hijo de medios hermanos. Se llamaba Gente de Poitou el perro que era el papá de estos, pero el perro se llamaba Arrugas. Arrugas Jaramillo se llamaba el perro que le pusieron aquí. Ese fue el primer perro que está registrado como Malinois. ¿Listo? Pasaron tiempo, pasó casi 8 o 9 años después y a la policía llegaron ya los perros de pelo corto. ¿Sí? A la policía llega un escuadrón de perros, más o menos de pelo corto, que son Malinois, se los regala el estado de Luisiana a un grupo, a la policía colombiana para trabajar trabajos de detección y eran perros muy hiperactivos, muy subidos, tanto así que en algún comentario que hubo allí decían que eran perros que eran un poco inmanejables y que no estaban acostumbrados a trabajar con ellos, precisamente por la velocidad, por lo demandantes, por lo desgastantes y no estaban preparados para eso. Entonces fue un choque como el que me pasó a mí. ¿Sí? Pues en aquel momento, ¿sí? Entonces, alrededor del año 87 pasó eso, pero ya pasó después mucho tiempo y digamos que la primera persona que trajo los primeros perros de pelo largo y de pelo corto no se reprodujeron en el país. No tuvo crianza, no hubo crianza. Los perros de la policía nunca se registraron en el club canino. No sé si esos perros tuvieron crianza, creo que no tuvieron, hasta donde yo tengo entendido no tuvieron. Eh, Pasó tiempo y llegó Rodrigo, el doctor Paniagua. Él fue a España y trajo ejemplares de pelo corto y trajo ejemplares Tervuren, o sea, de pelo largo de Tervuren, ¿sí? Para recomendarle a la gente, como tú decías al principio, los pastores belgas tienen 4 variedades, la de pelo negro total, Grunendahl, la de pelo cervato o leonado de pelo largo Tervuren, la de pelo duro o ensortijado o crespo que llamamos, es el pelo Raquenois y el de pelo corto de Malinois. ¿Listo? Entonces, después de hacer la aclaración, digamos que llegó Rodrigo alrededor del año 98, finales del 98, 99, mediados del 99, llegó de España, trajo unos perros, Tervuren y Malinois. Pero él empezó a reproducir primero los Malinois, porque de Tervuren solo trajo un macho, no había traído una hembra. Entonces, alrededor del año 99 empezó a reproducir, y te digo que más o menos el año 2000 empezó a criar con registro en el Club Canino Colombiano, y más. Entonces, digamos que así más o menos ha sido la transición O sea de los perros que, de pelo corto.
O sea que Juan, el primer creador que hubo de pastores belgas se podría que decir que fue el doctor Rodrigo Paniagua. Sí, sí. De las cuatro variedades fue el primero. De Malinois, sí. Ok. De Malinois, sí, sí. Y después empezó a crear Tervuren, ¿vale? Y aquí me sale otra pregunta, otra duda. ¿Por qué crees que el Malinois haya sido como la raza que más pegó con respecto a las otras cuatro variedades en el país? Bueno, lo que pasa es que también ha habido una situación y es que los creadores de pelos de pelo largo eh, eh, de pronto no han estado muy involucrados en temas de trabajo con los perros. Entonces, digamos que cuando Rodrigo empezó esto, él tenía relaciones con la Cruz Roja, con las instituciones, como si, por decirlo así, ¿sí? Que trabajan perros de este estilo. Eh, entonces los de pelo largo no eran tan vistos para esto y algunos criadores no dedicaban su tiempo al tema del trabajo. ¿Listo? Eran más bien perros de estructura o morfología que la gente los compraba por, digamos, bonitos, entre comillas, ¿vale? Siendo muy buenos para perros para trabajar, ¿cierto? Pero hay perros que no trabajaban. Entonces, digamos que el Malinois, a partir de allí que hubo esa conexión, empezó la gente a trabajar, a buscarlos, obviamente por su habilidad, por su velocidad, por su utilidad y adicionalmente porque están siempre muy dispuestos a trabajar, aunque las otras tres variedades igual lo hacen, en diferentes niveles. Eh, Creo que llegó también el tema de la difusión, ¿no? Empezó el Internet, empezó las redes sociales, entre comillas, ¿sí? Entonces empezaron a, como ya empezaron a verse más cosas en ese tipo de actividades, la gente empezó a tener mucho más perros de pelo corto, ¿vale? Entonces, creo que puede ser una de las razones. Ok, ok. ¿Vale? Ok, listo. Bueno, dentro de los que han sido los creadores de la raza, tú también has sido un creador que ha tenido una trayectoria ya de bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas como creador? La raza, tengo 18 años. 18 años creando de los 25. ¿Sí? Ok, Obviamente tengo una crianza, digamos, estructurada en el sentido de que no es mi principal fo- forma de vivir, o sea, de recibir ingresos, ¿vale? Entonces, me he dedicado realmente a una crianza responsable, una crianza selectiva, entre comillas, y entonces, digamos que no he creado mucho. Hay gente que, por ejemplo, cría y tiene dos y tres y cuatro camadas al año. No estoy diciendo que, digamos, entre comillas, lo hagan mal, ¿sí? Pero pues obviamente si hay un mercado para este tipo de perros, siempre lo que pienso es, ¿dónde va a parar mi perro, mi cachorro? ¿A manos de quién? Que para mí es muy importante. Más que tener cachorros, es quién se va a quedar con mi cachorro, ¿sí? Entonces hago, digamos que una investigación, entre comillas, de quién se va a quedar con mi cachorro. Porque una de las cosas que todo en la vida a veces uno se equivoca y ahí terminan donde uno quisiera que terminaran, ¿sí? Digamos, para no ahondar mucho en el tema. Pero digamos que llevo 18 años en esto, sí. genial, genial. Yo voy a hacer un pequeño como break para decir que yo te digo que eso fue uno de los desafíos míos el año pasado que tuve la oportunidad de tener una camada de pastores belga ya con registro. Para mí fue muy duro desapegarme de los cachorros y pensar en eso, en con quién van a quedar, en manos de quién, este perro que tiene este carácter tan fuerte, a quién se lo voy a entregar. Y bueno, yo pues debo decir que también parte creo en Dios y le pedí a Dios, ayúdame con esto. Y logré que afortunadamente quedaran en buenas manos. Y creo que ese es un gran desafío como un creador, que de pronto pues lo hacemos de esta forma, no vamos a decir que tan industrializada, sino como más casera, más de hogar, más propia, más nuestra. Yo creo que ese es un reto muy hijo de madre. Yo te confieso una cosa. Yo decía, con un poquito más de plata me quedo con todos. Sí, no quisiera que no se fueran. Y es difícil desprenderse, como tú lo dices, pero digamos que cuando, a ver, una de las cosas que yo hago y a veces la gente no lo entiende y tal vez le parece un poco hasta simpático y jocoso,
digo que mi campo y realmente lo está. Me hago entender, o sea, cuando yo crío mi perra, cuando yo voy a cruzar con mi perra, yo ya tengo las personas que quieren mi perro, que le gusta lo que yo, digamos, que tengo entre comillas, la genética que traen los perros, le gustan y estas personas ya están previamente preparadas para recibir su perro. Que tienen una cuestión, que a veces algunas personas escogen su perro de acuerdo a cómo lo hayan reservado y otras veces confían en mi buen criterio y les entrego un perro que se acomode a sus necesidades. Tú acabas de decir algo. ¿A quién le doy el de más temperamento? Entonces no le puedo hacer perro a una persona que sea una experta, no le puedo dar a una persona que sea perezosa, porque vuelvo al punto, son perros que son muy demandantes. Necesito una persona que sea activa, una persona que sepa algo y adicionalmente que se comprometa a aprender, ¿no? Porque no es solo tener el perro, es aprender, ¿sí? Claro. Aprender a tener el perro, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso. Eh, Hay gente que a veces se lleva el perro y nunca me volvió a hablar y yo pregunto por mi perro y no dicen nada. Yo respeto también eso, porque al fin y al cabo ya no están en mi casa, pero siempre les digo a los propietarios, el primer lugar donde quiera usted dejar a su perro es mi casa. La casa, su criadero siempre será el primer lugar donde debe volver el perro, antes que a otra parte, antes de que regalarlo o antes que donarlo, vuelve el perro a casa. Eso es lo que Qué yo siempre bonito. trato de que... Sí, eso es lo que más le pido a la gente. No, Obviamente, pues, por ahora, pues afortunadamente nadie lo ha hecho, porque todo el mundo, digamos, entre comillas, ha estado satisfecho con lo que tiene, con sus detalles, como todo, porque, a ver, los perros te muestran tú lo sabes, los perros te muestran una cosa en una etapa, y ujú. van creciendo y dependiendo de, obviamente, sale del criadero con algunas cosas aprendidas, con algunas cosas que como creadores tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer, ¿cierto? O sea, hacer unas buenas improntas, hacer unas buenas socializaciones antes de que entregarlos, una buena contextualización, una buena habituación, ese tipo de cosas. Y uno entrega con el perro con unos, digamos, con unos caracteres y con unos hábitos y forma de ser del perro, pero van a otra casa y la persona no hace lo mismo que uno hace, o no tiene el tiempo necesario, o no tiene el conocimiento, ese tipo. Entonces, el perro empieza a perder lo que ya traía, entonces vuelve ya un problema, que eso lo podemos hablar después, pero digamos, empieza a tener problemas. Y es cuando, digamos, también hemos encontrado que desafortunadamente hoy por hoy la gente se desprende mucho de estos perros, porque precisamente por la inexperiencia y adicionalmente porque no saben con quién asesorarse. no, y que hay una frase cliché y es, el perro es tan inteligente, la raza es tan inteligente que si te descuidas te terminan entrenando a vos. Y es una realidad. Correcto. Sí, así Bueno, es. Juan, no, súper interesante eso, ¿no? Yo le digo que, yo la verdad, algo que sí les he advertido a las personas que he tenido la posibilidad de entregarles un cachorro, es que yo soy un intenso y hasta el sol de hoy les sigo escribiendo y soy súper intenso. Yo digo que cuando les entrego un No, cachorro tienen que lidiar con el perro y conmigo. sí, más o menos. Obviamente yo no soy tan ladilla, pero sí trato de averiguar cómo está la situación, siempre. Y eso Sí. me parece bonito. Y hablando de este tema de genética que nos decías ahorita, de la genética que tú tienes, de lo que tú has criado y de la línea que tú has seguido durante estos años, ¿qué línea de sangre tienes en este momento y qué es lo que tú crees que le puedes decir a alguien esperar de un cachorro de tu crianza? ¿Sí? ¿Qué puedes tú decirle? Mira, yo te voy a entregar un perro, un ejemplo, ¿no? Dúctil, ágil, esto, destinado para tal fin, porque junto con eso pues viene como la pregunta compuesta de ¿cuál ha sido tu mayor reto como creador en estos 18 años? Y también tu mayor orgullo. Mm, bueno, te contesto de lo último a lo primero. Mi mayor reto ha sido, digamos, en la crianza es tener la conciencia y digamos, el conocimiento de que la hembra que estoy utilizando, junto con el macho que estoy acoplando, me van a dar, primero que todo, unas características que no se salgan del estándar, número uno, y si se salen, porque la genética obviamente no es uno más uno, ¿sí? No sean tan marcadas como para decir, este perro no se parece a un pastor belga, o este perro sí parece un salchicha o parece un transmilenio, por decirlo así. ¿Me hago entender? Entonces,
primero que todo eso. Dos, me concentro mucho y afortunadamente he tenido, ahorita hablamos de eso, me concentro mucho es en cómo son los padres, ¿no? Los padres, temperamento, en conducta, son perros estables, son perros que no son nerviosos, son perros que son muy hábiles, son muy hábiles para trabajar, amables con todos los personas, pero no me parece el perro capaz de ser confiado. No queriendo decir eso, que sea un perro tan agresivo. Entonces tiene que ser balanceado. Quiero decir que precisamente los padres vayan a dar cachorros balanceados con la parte física, que es lo que vemos, vuelvo al punto, que tengan unos apleos correctos, un correcto, un color correcto, los pasos correctos, que no alcancen sus alimentaria no sea tan evidente en todos los cachorros, sino en uno posiblemente de la camada, que salga con una ausencia de un diente, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de cosas, porque vuelvo al punto, la genética no se maneja uno más uno. Hay cosas que tú puedes estar viendo por fuera, pero por dentro es otra cosa. Y ahora el tema de lo que yo manejo. Cuando yo empecé, digamos que cuando tuve el primer macho, me llamó la atención de que en los bisabuelos de ese macho, que crió Rodrigo, había perros de un criadero que se llama de Potois, que tal vez es el criadero que en el mundo revolucionó la crianza del pastor belga Malinois. Ya hablando hablo de lo que conozco, no hablo de los de pelo largo porque me metería en camisa de 11 varas. Y me van a disculpar si alguien tiene pelo largo, que no hable de ello, pero es que me complico. Entonces, cuando empezamos allí, este primer macho tenía estas características y empezamos a mirar. Y yo, digamos, ya había, como te digo, había redes sociales, había información y empecé a investigar, y a salir, mira, este perro es de allí, este perro hace esto, el propietario es tal persona, viene en tal parte. Y empecé a encontrar que muchos de los criaderos en el mundo, muchos, hablando en Holanda, Alemania, Francia, España, República Checa, todos, Estados Unidos, tienen perros de este señor, de crianza de este señor, que es el señor Claude Astenbrook, que es de Potois, ¿sí? Entonces, era un señor que tenía en la cabeza realmente la manera de criar y de acoplar sus machos con sus hembras correctamente. Y muchos de esos perros son muy famosos. Entonces, terminaron en todas partes, siendo los bisabuelos, los abuelos, los padres de muchos grandes criaderos que hoy por hoy tienen perros después de muchos años, 30 años, 20. Y base genética es línea antigua. Entonces, ¿qué pasó? Ese perro se fue y conversando en el transcurso que pasaron los 4 años que no tuvimos perros y los de salto con mi pastorcito, me vi normalito, ¿sí? Padres desconocidos, porque me lo regalaron y así fue, me lo regalaron una noche. Yo llegué a mi casa y doctor, lindo, el perro a 4 meses, espectacular. Bueno, y me quedé con el perro porque mi perro Husky se había muerto unos días antes, ¿te acuerdas que te conté? Listo. Me quedé. Entonces pasaron los 4 años, vino la hembra, pero en los 4 años veníamos trabajando el tema de entrenar las noches, aprender los videos, ir el sábado, entrenar, volver, en fin. Yo empecé a estudiar, o sea, empecé a mirar, a mirar. Y hablando con el señor Vallejo que te dije ahora, que es un gran creador de labradores en aquel momento, sabía mucho también de esta parte, pues él dijo, vamos a buscar perros de esa línea genética. Pero para ese tiempo de Potuá no estaba criando, no tenía crianza. Entonces había unos perros en Suiza de línea 100% de Potuá, 100% desde los tatarabuelos hasta los padres, sí, hasta los padres, ¿listo? Entonces digo, traigo un macho, traigo una hembra de toda esa línea y aquí crío. Entonces fue cuando traje y me metí de cabeza en esa perra que, bueno, que escogimos entre John Jairo, Álvaro y yo. ¿Sí? Hicimos digamos, ahí el triado y entre los tres los cogimos y nos Una quedamos con esa perra. selección de apasionados. Sí, sí, pero digamos que entre comillas, hicimos el tema, la investigación completa, o sea, qué hicimos, qué tal, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, don Alfredo nos facilitó y don Alfredo solo crió dos camadas de pastores belgas, no más, dos. Entonces, de ahí se quedó esta perra, que tuvo dos hermanas también muy buenas,
Una se terminó en Venezuela y otra terminó en manos de una chica en Cali. Muy buenas perras, hermanas completas de la mía, muy buenas, o sea, muy buenas perros, la verdad. Los otros perros no sé dónde terminaron, infortunadamente, pero muy buenas perros. Entonces tengo esa línea vieja, sangre vieja tengo, ¿vale? Y ya me preguntabas por la de ahora. Pues yo realmente lo que he hecho es, bueno, seguir estudiando durante todo este tiempo y empezar a trabajar lo que es un inbreeding, lo que es sí, o sea, un criar entre mis propios perros, un outcross, o sea, buscar un perro que me dé características que no tiene el mío, ¿sí? Que hay que sacar, traer sangre que no sea tan lejana de lo mío, pero que me traiga, que me aporte cosas a lo mío, ¿vale? O, en su defecto, hacer un line breeding, o sea, traer algo de muy lejos para poderlo traer de aquí. Yo tengo perros ahorita de line breeding, tengo perros de outcross y tengo perros de inbreeding. Bueno, los perros de inbreeding ya son viejos. Genial, genial, una belleza. Hace muchos años no lo hago. Tengo que volverlo a hacer en algún momento. Estoy pensando en qué hacer. Ya tengo una candidata para eso. Pero pues eso también tiene tiempo, que también, o sea, vuelvo al punto, si me pongo yo a criar y con los perros después, yo tengo que mirar a quién, cómo, en qué gente quiere un perro. Porque la gente normalmente, yo le pregunto, bueno, pero es que cuidar una finca, cualquier perro lo hace, ladra, lo que sea, ¿sí? Pero un perro de estos se puede volver un problema. Si tú no trabajas eso, o sea, es que quieres que mi perro sea protector, pero es que para eso hay que enseñarle al perro. ¿Sí? Es que la gente solo cree que solo lo que ve en las redes sociales, que el perro da vueltas canela, que el perro muerde una cosa, que el perro trepa no sé dónde, que sí, todo tipo de cosas. El perro viene con ese chip y lo sabe hacer, pero resulta que para llegar a eso hay que trabajar, hay que entrenar al perro. Entonces la gente me dice, no, que quiero que una finca. Bueno, pues está bien, puedes que cuidar la finca con el perro, pero tú tienes que formar el perro para eso, si realmente es lo que quieres. Pero si quieres para que tenerlo ahí, que se llene de garrapatas y esté ahí, llegue cuando tiene extraño y ladre, pues mejor tener un perrito mestizo normal, diga, entre comillas, no estoy denigrando a los otros perros, ¿me hago entender? No, y que Perritos que, también hoy por hoy es una moda. Tristemente también ha pasado eso. La gente hoy ha visto el pastor belga y sobre todo la variedad malinois en muchas películas, en muchas cosas. Entonces también en cierto punto se vuelve eso, ¿no? Se vuelve sí, una moda. Por acá nos están escribiendo, la gente está activa, muy bueno, vale, qué vale, qué chévere a bueno, todos sí, los que nos pues están que, acompañando. Un saludo. Por acá te mandan saludos muchas, alumnos que han sido alumnos tuyos, dicen que eres un gran maestro, un gran profesor. También nos mandan saludos desde Puerto Rico. Saludos a los amigos en Puerto Rico. Por acá Mario nos pone una pregunta bien importante y nos dice, hoy en día vemos perros pastor belga malinois completamente negros, a los cuales llaman carbonados. ¿Qué opinas de este tema? ¿Cómo se podría ir instruyendo a las personas para que la raza no se pierda? bueno, el tema de los colores es un tema de la misma cantidad de años que tiene la raza, ¿sí? La raza tiene 130 años fáciles. Entonces, desde su principio, de su comienzo, siempre ha tenido este problema. Porque en los textos, hablando de bibliografía, obviamente yo no puedo asegurarlo, pero lo que dice la bibliografía, en los textos dice que el pastor negro absoluto, hablando del absoluto, existía en aquel momento. Pero el profesor Reúl, que fue el que escogió la raza, no lo escogió. O sea, el que escogió las cuatro variedades no escogió el perro absolutamente negro. Entonces, empezó esa dicotomía, ¿no? O sea, esa discusión, que por qué no está, que sí, que esto sí existía. ¿Qué pasó? Aquí el detalle es que también tenemos que tener en cuenta que las guerras mundiales del siglo pasado infirieron e influyeron en lo que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Recordemos que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial los alemanes querían, para apoderarse de Europa, establecieron toda su crianza de todos sus perros, el Rottweiler, el Schnauzer gigante, el pastor alemán. Y todos los demás perros, ¿qué pasó la gente? La gente migró con perros a otras partes, quedaron muy pocos pozos genéticos, muy poca cantidad de perros, y tocó empezar a criar perros de variedades, el negro con el pelo corto, el perro de pelo largo con el pelo crespo, por decirlo, pelo duro, y seguían saliendo perros negros, ya de pelo corto. Hoy por hoy, ya en Bélgica, el perro están tratando de trabajar o de autorizar, por decir, sacar la autorización, el reconocimiento al perro de pastor belga de pelo corto negro, se va a llamar así.
están en el proceso con la FCI. ¿Qué pasa? El carbonado no se va a poder salir del perro. ¿Por qué? Porque desde sus inicios hubo perros oscuros. Y es genético, o sea, es que no podemos quitar eso. Pero obviamente, si tú sigues criando carbonado con carbonado, pues te va a dar carbonado. Y o en su posible más negro todavía, ¿sí? Pero el estándar dice que no debe tener, que el negro tiene que ser flameante, que no tiene que ser excesivamente negro el perro, que tenga mucho negro en el pelo, que la máscara debe ser correctamente negra, no debe ser. Entonces, digamos que llegar a eso, pero hay que llevar los perros, aparte de eso. Yo tengo perros que en principio tenían carbonado y son de hace 7 generaciones, 8 generaciones. Los atavismos no se pueden quitar. Te explico. Yo soy una persona que de 40 hombres en mi familia, machos de primera y segunda y tercera generación, soy el único que tiene ojos claros. Eso es un atavismo. Y solo tengo una prima hermana que tiene los ojos grises, de otras 50 mujeres que hay en la familia. El resto tiene los ojos cafés y negros. Pero somos los únicos que tenemos los ojos claros. ¿Ahí qué podemos hacer? Eso es un atavismo. Entonces, igual el negro es un atavismo, ¿sí? Y es un atavismo dominante, ¿sí? Es un gen dominante. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, si yo quiero, yo también quiero, por ejemplo, yo hice un inbreeding y ninguno de mis perros en el inbreeding, no me quedé con ninguno de esa camada, infortunadamente, la sé. Ninguno de ese inbreeding salió con perro con pelo oscuro. Pero resulta que ese mismo inbreeding le hice mi camada B. Y todos los perros salieron, unos cervatos, otros leonados, otros carbonados, otros brindles, o sea, tatigrados, de 8 perros. Tuve un perro de cada tipo de color. Entonces, a ver, con esa, no es una discusión, volvemos al punto. Al que le gusta, le sabe. Hay gente que quiere solo criar carbonados. No está en el estándar, ¿sí? O sea, el estándar dice que el carbonado es un perro que no debería estar. Pero ante la genética no podemos pelear. Pero ¿cómo hago para quitar el carbonado de mis crianzas? Tengo que empezar a ponerle perros que no tengan carbón y que no hereden carbón. Porque también tú puedes tener un perro leonado, pilas, ¿sí? Un perro cervato. Y tú lo cruzas con un perro cervato o leonado igual. Y te sale un carbonado. Y tú dices, pero ¿cómo si son cervatos? Son genéticos. Entonces yo no voy a discutir con eso, porque es una discusión que no tiene o sea, no tiene un término. Pero sí, Claro, sí, o sea, pero sí le puedo decir a la persona que en ese sentido, pues no lo vamos a poder extinguir si seguimos criando perros carbón con carbón. O sea, así seguirá existiendo. Eso es lo que pasa. Ese es mi bueno, punto de pero vista. De pronto estoy equivocado, ese es mi punto de vista. no, 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 y está súper bien. Muchas gracias ahí por la explicación, por tu opinión, por tu concepto. Y acá, pues ya conociendo un poco de lo que es tu línea de sangre, lo que tú has buscado crear, ahorita me parecía muy interesante. Cuando has buscado un perro para complementariedad de esta línea de sangre, ¿qué características buscas? ¿Qué características buscas fijar dentro de lo que es tu línea? Bueno, orejas correctas, de buena inserción de orejas. O sea, hablando del fenotipo, ¿no? Empezando del fenotipo. De buena inserción correcta de orejas. Perros que no tengan ausencia de dientes, ¿sí? Que eso es una característica, que no le falten dientes. Que tengan una buena máscara, ¿sí? Algunos tienen una buena máscara y adicionalmente casi que la cabeza y la frente negra. Cosas que yo a eso no me puedo decir a la genética, no saqué eso, ¿sí? Trato que, por ejemplo, el blanco, el color blanco sea lo menos marcado en el pecho o en las manos del perro, ¿sí? Trato de que eso no se herede, ¿sí? Porque también el blanco es otro gen que está presente en el pastor belga, ¿sí? Entonces, trato eso. Otra cosa es que busco que de los perros que trato de traer tengan alguna relación genética con los míos. Puede ser un primo lejano, pero que tenga algo, sí, que normalmente se trata uno de buscar, aquí estamos hablando de una cosa mucho más específica, pero digamos que trata uno de buscar eh, algo que pueda conectar lo que tengo ahora y mantenga la línea vieja.
¿Me hago entender? Yo sí me baso, o sea, yo trato de no salirme de esa parte porque me ha gustado el temperamento del perro, las cualidades del perro. Tú me preguntabas ahora que cuál era mi mayor orgullo. Y precisamente dentro de esa parte de lo mayor orgullo es que yo, yo en el año creo que 2017, si no estoy mal, o 2018, no estoy muy correcto, digamos que en la parte de fenotipo, hablando de fenotipo, cuatro de mis perros en el ranking nacional de crianza mía estuvieron en los primeros cuatro perros eran de mi crianza. Uy, Y un perro que no era mi crianza, pero era propiedad mía, quedó quinto. no, Entonces, eso, entonces para mí eso fue un orgullo, ¿vale? Digamos que en ese tipo, digamos que obviamente eso es tan subjetivo que, bueno, eso hablar de eso es como muy complicado porque a todo el mundo le gusta una cosa y a otra cosa le gusta, pero digamos para mí pues, eso me dio mucho orgullo. Y otra de las cosas que me ha gustado es que mis perros eh, han obtenido, si no bien muchos títulos de trabajo, sí han podido estar presentes en pruebas de trabajo en el país. Entonces, presentando un examen de sociabilidad como un BH, tengo como 6 perros o 7 perros míos con BHs. Eh, bueno, un perro que estuvo en manos de Álvaro y se murió hace ya 3 años, que llegó a HIPO 2. Mi primera perra llegó a HIPO 1, hizo obediencia 1, hizo Chutsun 1. Entonces, digamos, en ese proceso, la primera, o sea, la fundadora del criadero, ¿sí? Entonces, digamos que eso, ya en trabajo, mis, ha dado resultado en pruebas de trabajo. Entonces, también en esa parte excelente, Juan. sí, Vos sabes que mis preguntas son compuestas. no te Dentro de preocupes. esta pregunta compuesta que te quiero realizar a continuación y hablando de esta línea de sangre con la que tú comenzaste, lo que te empezó a gustar de esta línea de sangre, hoy por hoy, ¿qué opinas de toda la variedad genética que tenemos en cuanto a pastor belga aquí en Colombia y de las múltiples líneas de sangre que se han traído al país? Yo creo que en este momento en Colombia tenemos la fortuna de tener un abanico muy grande de posibilidades en cuanto a la crianza del pastor belga. Entonces, bueno, como que nos contabas un poco qué opinas de todo esto, qué es de pronto lo que más te gusta y cómo van los procesos de crianza en Colombia con respecto a los de otros países o continentes como Europa y bueno, todo este tema. Bueno, Colombia tiene una gran eh, cualidad, digamos, ha tenido una bendición, entre comillas, ¿vale? Porque en Colombia falta, si faltan 2 o 3 líneas de sangre del pastor belga de pelo corto, el Malinois como tal, que se críe en el mundo, pongámosle 5, es mucho, porque Colombia ha tenido durante los últimos 25 años, hablando del 2000, del 99 hasta la fecha, todas las líneas o todos los perros más importantes que ha habido en Europa están sus hijos, nietos, bisnietos, etcétera, han estado en el país. Entonces, hemos tenido todo, esa bendición. ¿Qué pasa? El tema de la crianza. Hay gente que posiblemente, como yo o como tú, hay otras personas que han invertido dinero y han estudiado y han traído precisamente este tipo de perros, ¿vale? Pero algunas personas también han traído perros solo por saber que es el hijo del campeón del mundo, ¿sí? Entonces compra el efecto secretariat, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Entonces compran el hijo del campeón del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque se sienten orgullo que es el hijo del campeón del mundo, ¿vale? Y está bien, eso no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Eh, cuando van a criar, lo que hacen es pegar cosas, macho y hembra. ¿Y qué pasa? Empezamos a tener perros que tienen muchas disparidades de temperamento, entonces empezamos a encontrar perros o muy sujeción, o muy temerosos, o muy pequeños, ¿sí? O de ojos claros, o de colas muy largas, o perros demasiado. Tenemos una disparidad de cosas. Entonces, para esto también, digamos que en ese sentido, la crianza, pocas personas lo han hecho de manera profesional, responsable, con criterio, esa es la palabra que yo buscaba, criterio.
¿Listo? No estoy peleando con que la persona no haga lo que hace, pero sí, por favor, sí pienso que debería tener algo de criterio para eso. ¿Listo? Eso es una parte. ¿Qué, qué hacemos diferente a Europa o a Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tú sabes que la raza, como, o sea, cada variedad de la raza es individual, ¿no? O sea, allá el Grunendal es raza, allá el Tervuren es raza, allá la que no es raza y el Malinois es raza. En cambio, en la FCI, y lo que es la parte de acá, las cuatro variedades se juzgan por aparte, pero es una sola raza. ¿Me hago entender? Sí, claro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las crianzas son, obviamente, de acuerdo a la región o a lo que sea. Entonces, los gringos crían de acuerdo a su criterio los perros que ellos consideran que esa raza es, ¿vale? Y porque ellos son todo aparte, ¿listo? Pero hablando de Europa con relación a nosotros, creo que nosotros lo que hacemos es más bien como copiar lo que ellos hacen. Esa es la verdad. Sí, o sea, yo no, o sea, yo aquí, es decirme aquí, a venir a decirme que yo soy giros y tornillos o el premio Nobel de física, no lo soy. Pero lo que hacemos es casi que copiar. Pero ¿qué hacemos? Lo que te decía ahora, a veces no tenemos el criterio, o hay gente que no tiene el criterio de ponerse a revisar, a estudiar. Tengo una gran ventaja también ante eso, y quiero decir eso. Y es que los perros que yo he criado, o los que he tenido en mis manos, he podido ver sus padres, sus abuelos, ¿sí me hago entender? He podido ver eso, El eso. desarrollo de la línea. Exacto. En cambio, otras personas solo compran porque es que Pepito Pérez quedó esto en no sé dónde, en Tumbuctú, y es el hijo, y ahí trae el perro o trae la perra, ¿vale? Pero la idea es que yo he tenido la oportunidad de poder ver los perros, verlos físicamente, verlos trabajar, ver el perro, qué tamaño tiene, todo, digamos, en eso, bueno, he pasado 25 años, he visto bastantes perros. Pero entonces, digamos, pero en el otro sentido, que dices que hay la diferencia, creo que lo que hacemos realmente es copiar. Porque a la final no está mal, porque uno trata de imitar lo que se hace bien, lo que tiene buenos resultados, ¿sí? Eso es lo que uno te intenta. Obviamente, volvemos al punto. Los perros que están allá están todos los días o sí, están en manos de gente que tiene años luz en trabajo, en cualquier tipo de trabajo, en detección, en búsqueda, en deportes. Nos llevan años luz de lo que nosotros no tenemos. Entonces ellos sí saben qué hacer con sus perros, qué tipo de match hacer. Entonces nosotros tratamos de, entre comillas, yo te digo una cosa, yo soy una persona que me gusta ver los resultados de los campeonatos, ¿sí? De cualquier campeonato, de KNPB, de NDK, que son disciplinas de Berlín francés, ¿sí? No los conozco, ¿sí? No los conozco las personas, ¿no? Pero digamos, me gusta ver, entonces miro y empiezo a comparar y veo cosas, digamos que ya son cosas más minuciosas, están haciendo esta cosa o están haciendo aquello. Entonces trato, entre comillas, obviamente no puedo imitarlos porque no tengo las líneas de sangre que ellos tienen, pero digamos que trato de mirar, mira, por aquí hay un perro que conozco, o por aquí hay un perro que está por allá en mi pedigrí en alguna parte. Voy a poner aquí un momentico a cargar esto que me está anunciando que está, dame un segundo. ¿Listo? Claro que sí, Entonces, Juan. vale, ya, listo. Entonces digamos que imitamos, pero la idea sí es tener criterio a partir de esa investigación o de ese estudio, es tener el criterio de qué hacer bien, cómo hacerlo, para que tengamos, digamos, entre comillas, los mismos resultados. ¿Me hago entender? Entonces Sí, digamos que claro. no es muy diferente, porque tenemos las sangres que ellos, obviamente, nos han vendido y tenemos y seguimos creando con las sangres que ellos tienen. Claro que sí. Y ahí viene otra premisa y es qué consejos les darías a todas estas personas que en este momento están empezando a incursionar en la crianza de la raza. ¿Cuál sería tu principal consejo para estas personas? Asesórense, esa es la verdad. Péguensele a alguien que tenga un poquito más de recorrido en el tema. Asesórense. Puede que no sea en la misma raza, pero por lo menos en crianza, porque al final la crianza es lo mismo, ¿sí? O sea, en diferentes razas, ¿sí? Obviamente tú tienes que tener en cuenta las cualidades de la raza, ¿sí? Las aptitudes de la misma, ¿sí? Las características de la misma. Tú tienes que tener muy claro, o por lo menos muy claro en tu cabeza, qué es el estándar de la raza que quieres crear. Y si estamos hablando del pastor belga, mucho más, o de la que vas a crear. Alguien me preguntaba a mí, doctor, eh, ¿usted tiene algo escrito de cómo cría? Y yo creo que
Esto es muy, yo creo que nadie tiene nada escrito de cómo quería una cosa, es cómo, y otra cosa es qué crió, porque cómo crear es, ya lo sabemos, lo dice la genética, inbreeding, la inbreeding o cross, eso es como crear, pero qué crío a partir de esas tres cosas. Sí, claro. Entonces ya viene, ahí ya viene un conjunto de cosas mucho más específicas que se van aprendiendo con el tiempo, porque eso también a veces, la crianza es ensayo y error. Porque tú estás pensando en una cosa, es que me va a salir esto. Uh -huh. Te sale otra cosa. Entonces, esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces, la recomendación más importante es hacer que no tenga ínfulas de supercreador número uno, ¿sí? Porque así hay gente que le edita y eso sí, pero si trato la gente con mi conversación, con mi opinión, solamente y trate de investigar y trate de aprender. Eso, o sea, trato de, porque es que nada me voy a llevar, o sea, el día de mañana no me voy a llevar nada. Entonces trato de heredar algo, de lo poco o nada que sé. Entonces, en ese sentido, trato de aportar algo, ¿sí? Pero no soy el supercreador, no tengo 200, 300 perros criados, ni 500, no, como hay otras personas, porque hay gente que ya tiene 400, 500 perros criados. O sea, eso es una base de datos. Sí, tengo apenas 50 perros, que 50 perros, no estoy mal. Una cosa así, o 60, una cosa así, no me acuerdo. Digamos que sí, no tengo mucho. Pero hay otra gente que ya va en 120, en 130, 140 cachorros. Y yo, bueno, okay. La cantidad no te hace buen criador. Cantidad no es sinónimo de calidad. Correcto. Eso está, y no solo en los perros, pilas, no solo en los perros, porque pasa también en otras cosas de producción. Porque a la final, cuando tú crías, por ejemplo, ganado, crías cerdos, crías ovejas, tú siempre estás buscando la mejor, pero resulta que a veces usted, o sea, para tener un F1, que llaman un F1, usted siempre tiene que tener perros puros para poder tener la misma calidad. Y resulta que usted puede criar y resulta que no todo el ganado le pesa lo mismo, no todo el cerdo le convierte lo mismo, no todo el pollo le convierte lo mismo. Siendo de la misma incubadora los huevos, siendo los mismos padres, los mismos marranos o el mismo semen de este. Porque es que la genética es así. ¿Sí? Pero Total. estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Es otro tema, es otra vaina. ¿Listo? Sí, es otro Bueno, rollo. ya veíamos que a lo largo de la trayectoria de la raza aquí en Colombia, tú has tenido la fortuna de ver desarrollos, de ver muchas cosas y muchos procesos de crianza dentro del país, de ver las grandes sangres o linajes que se han podido traer. Yo ahí quiero de pronto que nos cuentes un poco de qué es lo que crees que hace el Malinois tan especial, tan versátil y los criterios que sigues en Goyeneche Malinois para crear en cuanto a sistema de genética, de salud, de temperamento. Yo veo algo muy positivo aquí en Colombia y es que lo pude ver de unos años para acá que estuve mirando cómo traer perros al país. ¿Sí? Yo debo confesarte que ese consejo que tú les das o nos das a la mayoría de personas que estamos empezando a incursionar en el tema de la raza y de su proceso de crianza me parece lo más maravilloso. Yo hace unos 2 años tuve la posibilidad de conocer a alguien que me parece muy grande en la raza, como lo es Eric Cabay, compartir con él, que explicara todo el tema. Y te digo que para mí eso marcó un antes y un después en cuanto al tema de la crianza y la perspectiva de los perros de esta misma raza, por varias razones, ¿sí? Que uno a veces puede llegar a estar confundido. Te decía, muchas personas creyeron que yo había traído esos dos perros que terminaron siendo hijos de Patriot porque Patriot quedó campeón ese año. Pero resulta que cuando yo ya tenía estos perros que los había adquirido era más por la amistad con Eric y por la admiración con Eric y por ese seguimiento, pues no fue en definitivamente porque el papá fuera o no fuera campeón, simplemente era más basándome como en el criterio de esta persona que es Eric para la crianza de la raza, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo como a todo este tema de lo que
yo noté en su momento es que hay países donde no piden radiografías de cadera ni de codo, ni pruebas de ADN. Yo veo que aquí en Colombia sí las tenemos y eso me parece que es algo muy positivo y son garantías de salud que le podemos brindar y ofrecer a la gente. Entonces acá la pregunta, como siempre, es compuesta desde la Asociación Colombiana del Pastor Belga. ¿Sí? ¿Qué criterios crees que se deben mantener, perseverar, generar en cuanto a formación y en cuanto a estándares para la conservación de la raza? Bueno, Jonathan, en este tema, bueno, me quiero devolver algo de lo que comentaste de Eric. Y bueno, como te decía yo ahora hace un rato, los criterios de crianza son muy diversos, depende del ojo del creador, te decía yo ahora. ¿Te acuerdas? Entonces, importante, correspondiéndote ya a tu pregunta, es que, por ejemplo, el creador se tome el tiempo de hablar con el nuevo propietario de qué tipo de perro está entregando. Número uno, ¿vale? Es una parte. Dos, que el creador, ahora hablando del tema de salud, que el creador cumpla con las normativas mínimas que pide el Club Canino Colombiano, digamos, que es el ente que rige el tema de la crianza en Colombia para perros debidamente registrados y donde tenemos que, obviamente, en libre de enfermedades genéticas, sacamos el tema de las placas de radiografía de cadera, de codos y las pruebas de parentesco que por ahora están dentro de parentesco. Existen pruebas genéticas donde tú puedes buscar ya enfermedades más específicas de transmisión. Es importante, a partir de nosotros, de la asociación como tal que representamos y que hacemos parte, seguir estos lineamientos, inferir o tratar de que las personas entiendan que este tipo de cosas es por beneficio de sus propios perros, de lo que pueden crear, de lo que pueden llegar a hacer en el futuro, para que no tengan ningún inconveniente con los nuevos propietarios. Porque normalmente, a ver, hoy por hoy no hay estudios genéticos de otro tipo de enfermedades hereditarias. Solo estamos hablando de displasia por la parte de las radiografías y solo estamos comprobando el parentesco de que los perros están allí, son los hijos de quienes decimos que son sus hijos. Entonces, deberíamos llegar nosotros como asociación a intentar que nosotros como primera persona empezar a tratar de que hacerle estudio genético a nuestros perros, a los que tenemos en este momento, porque yo sí me he encontrado, infortunadamente, con perros que, por ejemplo, ya hoy por hoy tienen, por ejemplo, agenesia de un riñón, o sea, la ausencia de un riñón en nuestra raza. ¿Y qué pasa? Pues la persona que lo tenía o que tiene este perro no lo conocía, ¿sí? No lo conocía, pero por situaciones que pasan, se le hizo un examen y se encontró que tenía solo un riñón. Línea y de perros de línea muy buena. Entonces tenemos que empezar a estudiar esta parte. Tratar de que la conservación de la raza no es tanto que el perro se vea bonito, ¿sí? Que el perro conserve, sí, obviamente el estándar, o sea, cumplir el estándar es correcto, pero la conservación de la raza también implica conservar su salud, ¿sí? Que no tenga displasia, que no tenga otro tipo de, por ejemplo, los perros, los pastores belgas hoy por hoy ya están en Europa, en la Universidad de Colonia, ya están pidiendo a algunos criadores o tenedores de perros que presten sus perros para hacer exámenes de una patología que presentan, por ejemplo, los Rottweiler, que es la parálisis laringea. Ya están pensando que el pastor belga puede tener hereditariamente parálisis laringea, cuando eso no se hablaba hace 15 años. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Estudiar que el perro no tenga atrofia retiniana, que el perro no tenga, por ejemplo, ataxia cerebelosa, que eso sí es fatal. ¿Sí? La pérdida de materia blanca en el cerebelo hace que el perro tenga ataxia y eso le transmite. Entonces, tratar de que esos perros que tengan eso, no criarlos, por ejemplo, y tener, por ejemplo, ese registro, poder decir, mira, a ver, tener un perro enfermo no significa ser una mala persona. Es como si alguien que le dio, no sé, lo mismo, le dio, no sé, atrofia retiniana en el humano. Ah, no, es que usted viene jodido.
No, no, la idea es que, sí, la idea es que en ese sentido la gente entienda que precisamente tenemos la posibilidad de hacer los estudios correspondientes para que eso no se siga transmitiendo, para precisamente evitar que perros que no conocemos de dónde vienen transmitan ese tipo de cosas. Entonces, digamos que de parte de la asociación, yo sí hago un llamado a los que ojalá se puedan integrar a la misma. La idea es poder hacer capacitaciones, digamos que esta es una charla introductoria, ¿sí? Hacer capacitaciones donde podamos invitar a personas que nos puedan dar una luz al respecto, hacer convenios, por ejemplo, con laboratorios que nos puedan generar este tipo de exámenes para tener este tipo de dictámenes, por decir así, que nos den la seguridad que estamos libres de este tipo de cosas. Cardiopatías, por ejemplo, hay perros ya cachorros con cardiopatías, ¿sí? Les dan infarto los 4, 5, 6 meses y se mueren de infarto. Y son cardiópatas hereditarios. Entonces, tratar de eso, de que nosotros como tenedores de la raza, no solo preservar la raza por bonita, por funcional, que tú me preguntabas que cuáles eran esas cualidades que cuando yo crío, pues yo te lo dije tal vez en alguna respuesta anterior. Yo realmente lo que digo es que quiero perros estables, perros sanos, ¿sí? Que obviamente cuando yo cumplo con las exigencias del club, con el tema de las radiografías, hago el ADN, sus parentescos, eh, y trato de que en el proceso también, al tener la crianza, sus perros sean perros muy estables, de temperamento, que tengan las cualidades para poder trabajar en cualquier circunstancia, sea de olfato, sea de protección, sea de acompañamiento, hasta en algún momento han trabajado con uno de mis perros en terapia, en terapia asistida con animales. Ya le dicen, ah, no, es que normalmente es un golden, o normalmente es un bernés, o normalmente es un labrador. No, un malinois también lo puede hacer. Si tú lo vuelvo al punto. El perro nace, pero tú lo haces. Tú entregas como creador un perro con cualidades, pero solo tú como propietario o lo dañas o lo potencializas. Así es sencillo. ¿Sí? O te lo tiras, porque eso sí, la línea es delgadita. Eso sí, es muy delgadita. Para dañar un perro no se basta sino un clic y te lo quitas. Entonces, puedo te digo, asesorarse, hacer las cosas correctamente para que precisamente no pase esto. Esa es la idea de la asociación, digamos que en el proceso, y como estamos naciendo, estamos, digamos, recientes, la idea es poder llegar a esta parte, hacer charlas de este estilo y en lo posible con profesionales que tengan más experiencia que nosotros, y en lo posible llevar a otras ciudades del país, ¿sí? De manera física la actividad de la asociación para que la gente nos conozca y pueda agremiarse y pueda recibir ese tipo de asesorías que la gente solo, digamos, trata de percibir, o sea, ¿qué me gano estando aquí? ¿Qué es lo que me voy a ganar? Pero resulta que sí, un ejemplo, por decir algo, alguien está en el Putumayo, o en el Amazonas, o en el Arauca, y sabe de un tema específico que nos puede servir a todos, pero hace parte de la asociación, pues esa persona nos puede brindar este tipo de información. Nos puede decir, mira, lo están haciendo mal por esto y por esto. O alguien tiene la habilidad para hacer cualquier cosa. Mira, es que yo me dedico, no sé, por decir algo, a hacer prótesis de titanio. Esta persona la podemos recomendar, tiene los estudios, tiene la capacitación ideal, te podemos hacer la conexión con esta persona. Entonces, esa es la idea, hacer unos puentes, tanto en nosotros como propietarios de la raza, de las cuatro variedades, como con otros especialistas que sepan sobre otros temas acerca de perros y de la misma raza. Buenísimo, Juan, buenísimo. Sí, a mí la verdad también me sorprendió mucho que hablábamos con una genetista que nos decía que por medio de exámenes se puede también llegar a decir cuál es la forma más adecuada de alimentar cierta línea de sangre o ciertos individuos, que por Sí, medio porque de tienen problemas digestivos, ajá, o pancreáticos, claro. No todos absorben igual, no todos los perros pesan lo mismo, ni ganan peso al mismo ritmo. Sí, eso tiene todo un quid, eso tiene bastante de todo de dónde ¿no? verlo. Y cosas como las pruebas de coeficiente de consanguinidad, que muchas veces creemos que porque tenemos un hermano de este perro que es el top, un perro que yo tengo es igual y resulta que no, ¿sí? Hereda otra cosa, Sí, transmite otra claro. cosa. Tienes otro perro totalmente diferente porque no tiene el mismo coeficiente de consanguinidad. Entonces Transmite son cosas diferente. que uno queda, wow, cómo hemos avanzado. Qué bueno poder llegar a estos exámenes en los que podamos decirle también a la persona que va a tener este perro
bueno, mira, este es el cachorro que te vamos a entregar y la mejor forma de alimentarlo con un sustento en exámenes es esta, ¿sí? Es lo Sí, que más claro. le conviene a esta línea de sangre o a estos individuos. Entonces, Es lo un muy proceso, bueno, ¿no? Obviamente no es un clic de que podemos hacerlo ya y ya tenemos, no. Es un proceso también que yo llamo de educación, de educativo, que la gente lo acepte, ¿no? Porque es que el tema también es que la gente, digamos, sienta la misma pasión y la misma emoción como tú lo hablas ahora y, o cuando lo expresamos, cuando hablamos sobre esto, eh, que sienta esa responsabilidad, ¿no? Que tenemos algo que si el perro nos da una seguridad de que tendremos una raza por secula seculorum de muy buenas características y muy saludable. ¿Sí? Que cosas, como tú decías, en otras partes no se hacen. Hoy por hoy, países están tomando la decisión de seguir la pauta, ¿sí? Porque es una pauta que manifestaron, digamos, los clientes de la FCI que deben hacer este tipo de exámenes. Pero es la potestad del Club Nacional hacerlas o no hacerlas. Pero normalmente, por ejemplo, creadores que están allí en estos países que no hacen este tipo de cosas, por sí mismos hacen la inversión. Entonces, investigan si tienen locus azul, por ejemplo, perro azul. Investigan si tiene mielopatía degenerativa, investigan si tiene parálisis laringea, investigan si tiene atrofia retiniana, investigan si tiene hacen un paquete, compran y ellos mismos como creadores dicen, mira, mis padres de su caso es de esto. Aparte de eso, le hacen las radiografías. No se las pide el Club Nacional, pero ellos por seguridad y por responsabilidad, porque tienen una base genética muy buena, invierten en eso. Y uno tiene que ser consciente de eso y uno tiene que invertir en eso. Esa es la verdad. qué bueno, Juan, qué bueno pues que estemos en este proceso, que hayas echado toda esta responsabilidad al hombro y bueno, yo sé que desde hace mucho tiempo has venido trabajando por la raza, por constituir esta asociación y me gustaría pues bueno, ya que ya se está materializando este sueño, este propósito, que nos contaras un poco sobre lo que es tu perspectiva a futuro de la raza, de esta asociación que se ha creado para las cuatro variedades, para que no vayan a pensar que es una asociación creada solamente para el Malinois, sino no es para las cuatro variedades. Pero bueno, ¿cómo ves tú este futuro de la raza y de esta asociación que se crea en este año para cuidarla, para llevarla a otro nivel? Bueno, mi perspectiva es, primero de todo, tenemos que seguir golpeando puertas, eh, intentando llevar esta información correctamente, que la gente eh, se agremie, porque es que agremiarse no significa que tú vas a perder algo. En cambio, tú agremiándote puedes ganar más. Dice por ahí un viejo refrán, una golondrina no hace verano. Entonces, siendo más personas, y digamos que en ese sentido creo que yo también lo he venido diciendo y es que debemos ser abiertos a muchas cosas. No podemos cerrarnos y ser un núcleo de solo cuatro, por decirlo, si cuatro, tres personas, cinco personas, lo que seamos, y solo somos nosotros. Entonces, tenemos que ser abiertos a esto, a que la gente pueda aportar lo que sabe eh, para el futuro de la raza. Vuelvo al punto, si tenemos algo con más experiencia que nos pueda dar una mano, bienvenido. La perspectiva de la raza es que, vuelvo al punto, dentro de nuestros objetivos es preservar mediante el bienestar animal, ¿sí? Las características de la raza, asesorar a las personas en lo que más podamos, los que poco o nada tenemos de experiencia, hacer una retroalimentación con las personas, ¿sí? Que la gente dispuestos a hablar. De mi parte, pues yo siempre, digamos, lo poco o nada que sé, que no sé mucho, lo comparto porque vuelvo al punto, no me llevo nada, entonces y no me hace daño, ¿sí? Lo que me hago es que me atoro, con lo que sé, lo poco que hay me atoro. Entonces, creo que la idea siempre será aportar. La idea de formar la asociación es porque, digamos que aparte digamos, de la manera personal que yo lo vi, es como lo que te decía, he encontrado que, por ejemplo, a mí me pasó una cosa pues, muy particular, durante los últimos 2 años, yo he tenido que encontrarle casa nueva como a 6 perros o 7 perros de la raza,
de la variedad, ¿sí? Porque son perros, es que este perrito me dañó el mueble, me dañó los tenis, muerde a mi hijo, lo persigue, le ladra a la gente, es muy tímido, es muy, ¿sí? Me comió una gallina, me mató un ternero, no sé qué. Entonces, digamos que la gente digamos que en ese sentido, la idea era que la gente tuviera un don de recibir sombra, un árbol grande que puede ser la asociación donde recibir esa sombra y esa información que necesita adecuada para poder tener la raza, hablando de las cuatro variedades, porque el perro es perro, ¿sí? Pero digamos, invitar también a las otras personas que tienen las otras variedades a que nos colaboren y dentro de lo que ellos crían y ese tipo de cosas, poder llevar esta información a estas personas nuevas con este tipo de perros. Porque sí, hay perros que de pelo largo son muy buenos, pero la gente no le pone una función, no hace un trabajo con el perro. Entonces el perro empieza a ser un perro de casa, que no está mal que sea un perro mascota, porque al final sí vienen siendo mascotas con nosotros, porque nos acompañan, pero sí es importante que el perro haga cosas para bienestar de él mismo, ¿sí? Entonces, o haga o practique un deporte, o haga un trabajo específico, o por lo menos que la persona que tenga la raza o que tenga el perro sepa qué hacer cuando un perro intenta morir de las manos, intenta dañar algo, ¿sí? Le ladra a alguien, que no se te vuelva un dolor de cabeza sacar a un perro a la calle porque se vuelve reactivo o porque se vuelve agresivo. Entonces, digamos que en ese tipo es el parámetro para nosotros como agremiación poder llevar información importante a este tipo de personas que no tienen la experiencia de tener un perro de la raza. Claro que sí, Juan, pues qué bueno. ¿Sí? Me parece que es algo bastante positivo. Es una labor Sí, altruista sí. porque uno sabe que no es como remunerada constantemente, que uno no le dicen, ay, vea, muchas gracias por esa información que me acaba de dar, tome 100.000. Qué bueno fuera, pero pues bueno, no. Qué bueno que podamos estar trabajando por este sueño de esta asociación, de que podamos invitar a todos los entrenadores, criadores que están comprometidos con la raza, que intervienen con ellos. Me parece increíble, ¿sabes qué es? Que se nos fue hora y media Ah, en, en volando. dar patadas. Bueno, bien. Una Eh, conversación entre apasionados se pasa volando, oiga, y y nos podemos queda seguir, y todavía podemos mucha seguir, tela por cortar. Toca y podemos programar, seguir. toca programar de una vez la próxima para que sigamos cortando tela, porque pues también me parece muy interesante esto que nos contabas del libro, que se Sí. viene este libro. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en este libro? Bueno, el libro es más o menos, lo trabajé más o menos un año y largo, en el tema, digamos, de la consecución de los datos, la información, digamos que realmente he tomado la base de la información del Club Canino como base, y a partir de ahí, de la experiencia propia, de las relaciones que he tenido como relación propia y de lo que también hemos podido obtener de lo que hemos sabido, de lo que ha pasado con la raza en diferentes actividades. Entonces, digamos que yo duré más o menos un año. El libro ya está digamos, en revisión. ¿Sí? Yo creo que en unos 20 días, por máximo un mes, tenemos ya, digamos, un precocido o un pre, y digamos que por tarde, un mes y medio o 2 meses lo tendremos impreso, ya disponible. Es la historia de la raza en el país. Tiene tópicos diferentes, o sea, hemos hablado de las cuatro variedades en el libro, hemos hablado de tópicos deportivos de salud, de genética. Es una cosa más o menos corta, sustanciosa, que pronto la gente digamos, consultar de dónde salió qué o dónde quedó qué, y digamos que puede ser muy llamativo para que la gente lo sepa. Y adicionalmente, pues, obviamente los eventos que se vienen, que la idea, como hicimos el del año pasado, es conocernos, es poder participar con nuestra raza en diferentes actividades, tanto deportivas como de formación. Entonces, la idea es que la gente, si le gusta cierto tipo de cosas, pueda enamorarse de ese tipo de actividad y que pueda entender que lo puede desarrollar con la raza de las cuatro variedades que quiera, ¿vale? Entonces, digamos que eso sería también, para mí sería un logro que la gente quisiera hacer más cosas con sus perros en diferentes actividades. Entonces, la idea de los eventos, por ejemplo, el que hicimos el año pasado, el primer encuentro nacional de la raza, que digamos que para mí fue un éxito, creo que la gente estuvo muy contenta.
Hicimos una exposición monográfica de la raza, hicimos de competencias de audiencia internacional, de IGP, hicimos una charla sobre detección de sustancias, muy interesante, la gente quedó muy contenta. Bueno, hubo un Open de Agility, donde hay personas que tienen, algunos pastores belgas participaron, abierto a todas las razas. Entonces también lo estamos invitando para este año, para celebrar precisamente los 50 años de la raza, a este año, a que la gente nos acompañe en octubre, del 11 al 13, en la Universidad UTCA, en la calle 222, a la actividad que tenemos este año. Este año tenemos, digamos que en teoría, 3 bases, lo mismo, la exposición de las 4 variedades de la raza, para perros con y sin registro. Tenemos la competencia que la va a juzgar una creadora de perros de pelo duro. Ok, Una creadora. pero tapo, 12 al 13 ¿de qué mes? 11 al 13, 11 al 11 13 al de 13 octubre. De de octubre. octubre. Sí, Genial. ¿listo? Entonces, la exposición monográfica de este año la juzga una juez alemana, ¿vale? Que cría Black-Noise, o sea, perros de pelo duro. Ella ha juzgado en Alemania, en Europa, en muchas partes. Aparte es practicante de obediencia internacional. Todavía no es juez de obediencia, hace deporte con sus Black-Noise. Es una persona que sabe bastante de la raza y nos viene a juzgar la exposición para perros con y sin registro. Vamos a traer un juez español que se llama Iván Ramil. Él va a juzgar la obediencia internacional, la categoría de obediencia internacional, para todas las razas también. Los que tienen perros, pastores belgas y otras razas pueden participar. Vamos a traer de Brasil una juez y competidora mundial, porque ella ha ido a muchos mundiales con la raza. Y su esposo quedó campeón el año pasado con un pastor belga en la FCI, que es Marco Rangel, y ella se llama Christine Díaz. Ella es juez internacional y competidora de IGP. Ella viene a juzgarnos el IGP, también para todas las razas. Eh, tenemos una charla y una competencia de detección. Para esa Oh, parte tenemos la parte de detección, un juez argentino que se llama Marcelo Cialle y un juez nacional que es Javier Becerra. Ellos van a juzgar la parte de la detección, que va a ser una cosa muy, digamos, muy llamativa para los novicios, ¿sí? Ahí vamos a invitar gente novicia, gente que está empezando y gente un poco más avanzada. Próximamente vamos a mandar a publicar el reglamento, que no es una cosa muy difícil, sino más bien sencilla para que la gente se anime a participar. Entonces, a partir de eso también vamos a tener una charla sobre la detección, ¿sí? Ya el trabajo de detección. Los dos lo van a otorgar esta charla. Vamos a tener competencias de agility también, como el año pasado, para todas las razas. Un Open abierto. Vamos a tener una demostración de Disc Dog con un campeón nacional de Disc Dog, que es el señor David Estupiñán. Él nos va a hablar sobre cómo se trabaja el Disc Dog, cómo podemos hacerlo con un pastor belga. Bueno, él trabaja con pastores belgas también y tiene Border Collie. Ha participado en varios campeonatos, ha sido campeón nacional e internacional. Él viene a hablar sobre eso, a dar una demostración, una charla sobre el Disc Dog, un deporte que es digamos que, naciente, pero ya lleva un tiempo en el país con buenas actuaciones. Y vamos a tener también un invitado muy especial, que es Carlos Andrés Correa. Entonces, oh, Andrés Correa. Carlos Andrés Correa es un colombiano que vive en Países Bajos hace muchos años y practica un deporte que se llama KNPB, un deporte de mordida en traje. Él viene a hablarnos sobre ese deporte y adicionalmente porque él trabaja con perros de policía. Entonces oiga, y nos va. no solo lo practica, quedó campeón. Ahí eso iba, perdóname. Sí, él quedó campeón de la categoría PH1 en el 2022 y después a los días de haber quedado campeón en esa competencia, compitieron todas las categorías y quedó campeón de campeones. Es el primer latinoamericano que lo ha logrado y nos va a acompañar, viene a acompañarnos a hablarnos sobre el deporte y sobre el trabajo ya más específico también de perros policiales. ¿Qué hace él con los perros policiales? Entonces, digamos que esos están invitados todos para octubre. Digamos que la idea es que vengamos todos con nuestros pastores belgas, aprendamos de todo ese tipo de actividades. Es, es deportivo, es de formación, es de información, es de que la gente pueda ver muchas otras cosas que no se ven normalmente, ¿sí? De pronto vamos a tener un preámbulo chiquito en Expopet. Oh, qué En bien. Expopet. Entonces, Oiga, posiblemente, Juan, ¿sí? felicitaciones. Pues, o sea, eso quiere decir que si la del año pasado estuvo buena, esta, mejor dicho, viene Pues viene cargada recargada. con muchas cosas. Sí, la idea es, digamos, hacer una cosa más importante. Obviamente son 50 años, ¿no?
digamos que ¿sí? Son 50 años de la raza, entonces digamos que sea un motivo para poder celebrar con todos. Como te digo, todos son bienvenidos. Cualquier información, pues nos escriben, con mucho gusto le hacemos llegar la información y bienvenidos todos. Esa es la idea. La idea es celebrar de una buena manera, ¿no? Que la gente esté contenta y como estuvo el año pasado y que si, como dice por ahí, si el año pasado estuvo mejor, este te va a gustar el doble, como dice por ahí el programa de televisión. Sí, esa es la idea. Qué bueno, Juan. En Sí. cuanto a capacitaciones, en este momento hay capacitaciones en curso por parte de la asociación, hay capacitaciones de las cuales podamos estar pendientes en los próximos días. Claro, hay un seminario de detección con Pedro Salas que está organizando uno de los miembros de la asociación. Eh, Cualquier información la podemos otorgar. Pedro Salas es un señor de español muy conocido y viene a hablar sobre detección, que es una actividad que está cogiendo mucha fuerza. Obviamente hay tipos de detección, ¿no? Hay detección de sustancias, de cosas más específicas que son para cosas del Estado, organizaciones del Estado, fuerzas militares. Entonces era dividido para personas que somos como nosotros, que somos, digamos, que queremos aprender de detección, ¿sí? Pues podemos participar, lo ha abierto en dos partes y la segunda parte es solo para personas que trabajan con el Estado en las instituciones militares o de policía. Entonces, cualquier información, la detección, el seminario de detección creo que es en mayo, finales de mayo, si no estoy mal, principios de junio, no me acuerdo en este momento, de pronto estoy, pero te puedo mandar la información. Ahorita la reposteamos en Sí, nuestras historias. exacto, ahí está en la información en la página de Instagram de la asociación. Sí, Listo, Juan, no, sí. excelente. Muchas gracias por todo este tiempo tan maravilloso que se nos fue volando de todo lo que hemos podido abarcar. Sobra decir que espero mi libro autografiado, por supuesto, Claro, Jonathan, con mucho gusto. y que podamos volver a tener este espacio para Claro. compartir. Próximamente vamos a estar también teniendo otra charla amena con otro gran amigo también que hace parte de la asociación y bueno, tenemos más sorpresas por ahí preparadas para todos, tanto para los asociados como para los no asociados. Entonces, Juan, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues Jonathan, no, agradecido contigo con el tiempo por ser un buen moderador, por tener preguntas sustanciosas, por decirlo así. Sí, que tiene siempre A, B y C. Un poco a veces se le va a uno la ida, pero digamos que en ese sentido has tratado de abarcar lo más importante. Esperamos que la gente haya quedado contenta, que haya quedado con la información, que haya, digamos, tenido un poco de apertura en el tema de lo que ha pasado un poco en el ámbito nacional con la raza, que es lo más importante. Agradecidos con el tiempo de ellos también, porque dedicarse a vernos aquí, pues se les agradece. ¿Sí? Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Bienvenidos a la asociación si quieren agremiarse, solo que nos pregunten. Tú sabes que tú les compartes la parte de las redes sociales. Bienvenidos. Solo es que tengan las ganas de querer estar participando, querer estar agremiados para poder lograr algo más importante. Y la idea es que pues todos están bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo. Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y entonces hasta la próxima. Estos videos los vamos a estar igual colocando en nuestras redes sociales para que cuando quieran los puedan volver a revisar, estudiar y bueno, después contactarnos si hay algunas preguntas, dudas o cosas en las que muy seguramente los que son así apasionados como nosotros van a querer decir, hombre, Juan, venga, profundicemos en este tema, hablemos de esto, yo quiero saber más de esto. Entonces, bueno, bienvenidos siempre y una feliz noche. Que estén muy Muchas bien. gracias. Feliz noche para todos. Muy amable. Gracias. No, chao. Chao, chao.